Catabolismo de lípidos. Los ácidos grasos son oxidados a un acetil-CoA y sintetizados a partir de la misma. Aunque de esta manera prima de un proceso se identifica el proceso de otro y las etapas químicas son comparables. Entonces la biosíntesis de los ácidos grasos no son simplemente la inversa de su oxidación, sino un proceso enteramente distinto que tiene lugar en la célula en un comportamiento separado. Entonces, la oxidación de los ácidos grasos separados de la biosíntesis permiten que cada proceso se regule e integre de manera individual, de acuerdo con las necesidades tisulares. En la oxidación de los ácidos grasos se lleva a cabo en la mitocondria, que esto da paso a comprender derivados de acil-CoA y catalizados por enzimas diferentes que se utilizan en NAD con carga positiva y FAD como coenzima y genera ATP. Entonces, por el contrario, la biosíntesis de los ácidos grasos, que son los lipogénesis, se desarrollan en el citosol, que comprenden derivados aciloaldehídos continuamente a un complejo multienzimático que se utiliza NADP con carga positiva como coenzimas y requerimientos de iones bicarbonato y ATP. Entonces la oxidación de ácidos grasos es un proceso aeróbico que exige la presencia de oxígeno. Y voy a comentar un poco sobre la importancia biomédica. Entonces, en la importancia biomédica tenemos que en el incremento de la oxidación de los ácidos grasos es típico de la inanización y de la diabetes sacarina, donde ocasiona que la producción de cuerpos cetónicos por el hígado, que es la cetosis. Entonces, en los cuerpos cetónicos, que son ácidos cuya producción excesiva por periodos largos, como en la diabetes, causa cetoacidosis, que esto lleva finalmente que es mortal. Entonces, debido a que la glucogénesis depende de la oxidación de los ácidos grasos, entonces cualquier alteración de esta da lugar a la hipoglucemia. Entonces, esta presenta en varios estados de deficiencia de carnitidina o las enzimas esenciales que para la oxidación de los ácidos grasos, como la carnitinina, palmitointransferasa, o cuando la oxidación es inhibida por venosos y tenemos como ejemplo la hipoglucina. Continuamos. Ahora bien, para entender o entrar un poco al contexto, queremos saber para qué sirven los lípidos y dónde se pueden encontrar en algunos alimentos. Entonces decimos que los lípidos son moléculas biológicas que están presentes en nuestro organismo y son parte esencial para el buen funcionamiento del metabolismo. Entonces cuentan con dos propiedades fundamentales, que entonces la primera nos dice que son insolubles en agua y la segunda que son fuentes de energía. Entonces estos compuestos principalmente por carbono y hidrógeno son sustancias circunstanciales para el desarrollo de la membrana celular. Entonces esto también puede almacenar la energía de nuestro cuerpo. Esas son las funciones principales, pero no son las únicas. Entonces son compuestos esenciales que ayudan al proceso regulatorio y estructurales de nuestro cuerpo. Entonces en lo general son conocidos como grasas, pero todas, aunque no todas son grasas, son los lípidos, ¿no? Entonces lo cierto es que no todos ellos son grasas. En términos generales, el grupo de compuestos que conforman los lípidos son las grasas, ceras, fosfolípidos, esfinogololípidos y los esteroles, y terpenos y eicosanoides. Entonces, vamos a ver cuáles son sus funciones y en qué alimentos podemos encontrarlos. Entonces decimos que los lípidos son partes integrales de todos los alimentos y que estas están contenidas principalmente en las grasas y en los aceites, aunque su estructura es variable y se refleja según su composición química. En la mayoría de las
biomoléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno. Algunos pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Aunque son grupos heterógenos, todos ellos componen su naturaleza hidrocarbonada y esto hace que puedan contener ácidos grasos unidos. Todas estas características que aportan funciones que benefician a nuestro organismo, sobre todo a la hora de movilizar las grasas saturadas y como reserva calorífica. Tenemos así como que se pueden incluir en nuestra dieta diaria, que ayuda a los procesos del organismo y aparta los nutrientes esenciales. Entonces sus principales funciones son la reserva de energía, como había dicho, que almacenan energía en la función más significativa de los lípidos, que esto ocurre cuando la cantidad de grasas que ingerimos es mayor a la que necesita nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, el exceso de lípidos se acumula en el tejido adiposo, que terminan por transformarse en una fuente de energía extra. También nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a la energía acumulada, los lípidos son capaces de regular la temperatura de nuestro cuerpo, y que esto es porque a cada gramo de lípido aporta el doble de energía de un gramo de carbohidratos, y también facilita las señales en el organismo. Los lípidos son hormonas esteroides, entre las que se encuentran la testosterona y el estrógeno, que pueden emitir señales a través de nuestro organismo. Entonces son capaces de comunicarse con las membranas celulares al entrar en contacto con la sangre. Entonces, por ello efectúa la regularización de los procesos del organismo y en la forma de comunicar sus respuestas. Bien, continuamos. Aquí tenemos qué es el catabolismo, para entrar un poco de nuevo al contexto. Entonces decimos que el catabolismo es la transaminación de la gamma aminobutirato, que se cataliza por la gamma aminobutirato, transaminasa, que forma sustentanto semialdehído, como lo podemos ver aquí en la figura que está representada. Y entonces esto puede sufrir reacción a gamma hidroxiburutato, que entonces tiene una reacción catalizada por lactato deshidrogenasa, u oxidación a succinato, y de ahí va a CO2 y H2O por la vía del intermedio del ciclo del ácido cítrico. Entonces, un trastorno muy poco frecuente del metabolismo del GABA implica una GABA transaminasa que es defectuosa. Entonces, esta es una enzima que participa en el catabolismo del GABA después de su liberación por sináptica en un tejido cerebral. Y aquí, como vemos en el esquema, tenemos el metabolismo de gamma de aminobutirato, y ahí mismo podemos localizar el acetoácido, y en el siguiente podemos localizar el aminoácidos, y en el siguiente podemos localizar el fosfato de piridixal. Continuamos. Tenemos aquí los ácidos grasos que deben activarse antes de que puedan ser catabolizados. Esto nos quiere decir que, al igual que en el metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos primero deben convertirse mediante la reacción con el ATP a un intermedio activo antes de que reaccione con las enzimas responsables de su metabolismo ulterior. Eso quiere decir que es la única etapa en la degradación completa de un ácido graso que requiere energía a partir del ATP en presencia de un ATP. Y la coenzima A, la enzima acil-CoA, sintetiza, que es la tiosinasa, y la cataliza la conversión de un ácido graso o ácido graso libre a un ácido graso activo o un acil-CoA, que es acompañada por el gasto de un fosfato de alta energía, como podemos observar en el primer cuadro. Ya para el segundo tenemos que la presencia de la pirofosfatasa inorgánica
asegura que la activación sea completa. Entonces, en el facilitamiento de la pérdida del fosfato de alta energía adicional del pirofosfato. Entonces, de este modo, son los dos fosfatos de alta energía que los cuales gastan durante la activación de cada molécula de ácido graso. Decimos que la acil-CoA sintetiza, que se encuentra en el retículo endoplásmico y en el interior y sobre la membrana externa de las mitocondrias, que han sido descritas en varias de acil-CoA, que son de sintasa, que son específicas para cada ácido graso de diferente longitud de cadena, como podemos observar en el segundo cuadro. Bien. Ahora tenemos que los ácidos grasos de cadena larga atraviesan la membrana mitocondrial interna como derivados de carnitina. Esto quiere decir que la cartina beta de hidroxigama trimetilamonio buritato, que lo representamos de esta manera, está ampliamente distribuida. Y bueno, no es particular, es muy abundante, pero es particularmente abundante en el músculo. Entonces esta es sintetizada en el hígado y en el riñón a partir de lisina y metionina. Entonces, en la activación de los ácidos grasos más pequeños y su oxidación puede ocurrir en el interior de las mitocondrias, que esto independientemente de la cartina, pero de la acil-CoA de cadena larga o AGL, no permitirá a las mitocondrias y no es oxidada a menos que forme acilcarnitinas. Entonces, una enzima de la carnitina está relacionada con el lado exterior de la membrana mitocondria interna y convierte a los grupos acil-CoA de cadena larga en acilcarnitina, la cual es capaz de penetrar la membrana interior de las mitocondrias y tener acceso al sistema de enzimas de la beta oxidación, que se puede ver la reacción después. Entonces, la cartina acilcarnitina transcelosa actúa como un transportador de intercambio de carnitina. Entonces, la acilcarnitina se transforma al interior acoplando en la salida de una molécula de carnitina. Luego de acilcarnitina se reacciona con CoA por acción de carnitina, que es aldehída al interior de la membrana interna y que es en su matriz mitocondrial, que se desprende de carnitina y se regenera así a la acil-CoA, como podemos ver representada en el esquema que tengo aquí presente, que es este. Entonces nos quiere decir este esquema que la función de la carnitina en el transporte de los ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana interna de la mitocondria. Entonces la cadena larga de acetil-CoA no puede atravesar la membrana interna de la mitocondria, pero sí en su producto metabólico, que es la acilcarnitina. Y aquí tenemos la beta-oxidación de ácidos grasos, que implica su desdoblamiento sucesivo con la liberación de acetil-CoA. Eso quiere decir que en la beta-oxidación, como podemos ver en el esquema que está aquí, cada vez se separan los dos carbonos de las moléculas de acil-CoA, que está comenzando por el extremo carboxilo. Entonces la cadena rompe entre los átomos de carbono de alfa 2 y beta 3. De aquí el nombre de beta oxidación. Entonces las unidades de dos carbonos formadas son acetil-CoA. Entonces, por lo tanto, el paminotil o CoA forman 8 moléculas de acetil-CoA. Entonces, aquí se puede ver en el esquema global de la beta de oxidación de los ácidos grasos. Bien, continuamos.
Aquí podemos ver la secuencia de reacción cíclica que genera NADH y FADH2. Entonces decimos que esta es diversa a las enzimas conocidas colectivamente como ácidos grasos o oxidasas que se localizan en la matriz mitocondrial que ya adyace a la cadena respiratoria, entonces en la cual se encuentra en la membrana interna. Estas catalizan la oxidación de la acil-CoA o acil-CoA, acetil, perdón, agrupándose al sistema con la fosforilación de ADP y ATP, como podemos ver en nuestra figura que está aquí representada. Bueno, después de que el residuo ácido penetre la membrana mitocondrial mediante el sistema transportador de la carnitina y la reformación de acil-CoA, sigue la eliminación de dos átomos de hidrógeno de los carbonos 2-alfa y 3-beta, que estas son catalizadas por la acil-CoA deshidrogenasa. Esto puede resultar en la formación de transenol de CoA. Entonces la enzima para la deshidrogenasa es una flavoproteína que contiene FAD como grupo prostético, cuya nueva oxidación por la cadena respiratoria requiere la mediación de otra flavoproteína que es denominada flavoproteína transferente de electrones. Entonces se añade agua para saturar el doble enlace y formar 3-hidroxiosil. Estas son catalizadas por las enzimas. Entonces el derivado de 3-dioxil sufre una hidrogenación posterior sobre el carbono 3 y para formar el compuesto correspondiente. En uno de los casos, las coenzimas NAD intervienen en la deshidrogenación. Entonces, finalmente, la 3-cetoacil CoA es fragmentada en la posición 2 y 3 por un tioladazo, lo cual cataliza un desdoblamiento tiológico que afecta a otra molécula. Entonces, los productos de esta reacción son 2 carbonos menos de la molécula original del acil-CoA oxidada. Y de esta manera un ácido graso de cadena larga puede ser degradado por completo a un acetil-CoA que tenemos como unidades C2 como el acetil-CoA, que puede ser la oxidada a CO2 y agua a través del ciclo de ácido cítrico, que se encuentran también dentro de las mitocondrias, y esta se logra a la oxidación completa de los ácidos grasos. Entonces explico un poco sobre este esquema, que aquí como podemos ver que la beta de oxidación de los ácidos grasos, así como está señalado que el acetil-CoA de cadena larga participa en el ciclo a través de las reacciones que está en el 2-5 y la acetil-CoA que es separada por el ciclo de la tiolosa que es en la reacción 5. Cuando el radical acilo tiene únicamente 4 átomos de carbono, se forman 2 moléculas de acetil-CoA en la reacción 5, como podemos observar. Y esto ha sido todo. Gracias.